Reformada para Colombia y el mundo. Somos una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Acompáñenme por favor al texto que vamos a estar estudiando en esta mañana y que está en Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10 y versículo 16. Mis hermanos, dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Mateo capítulo 10 y versículo 16 nos dice así. Leo delante de Dios y de parte de Dios. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que ellos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibiréis. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Señor, una vez más, te suplico tu asistencia del Espíritu Santo, Señor, para explicar, Señor, lo que nos quieres enseñar en este glorioso texto, soberano Dios. Guíanos, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Queridos hermanos, pongamos en contexto este texto que vamos a estar estudiando para que recordemos de dónde parte este precioso texto, mis hermanos. Este texto parte desde el capítulo 9, versículo 35. Allí Mateo nos registra claramente el ministerio público del Señor. En el versículo 34, el Señor ha terminado una serie de milagros, una serie de sanidades y de atención a las multitudes. Pero en el versículo 35, Mateo sigue mostrándonos con claridad el ministerio público del Señor, recorriendo las ciudades y las aldeas, predicando el evangelio del reino. En el versículo 36 del mismo capítulo 9 nos muestra con claridad una compasión que el Señor siente hacia las multitudes, porque los ve con claridad como ovejas sin pastor, que van de un lado para el otro, no tienen claridad a dónde ir, y el Señor siente una gran multitud por ellos, y pasa a decirle al equipo, a sus discípulos, que la cosecha es mucha, pero que los obreros son pocos. Que le rueguen al Señor, al dueño de la mies, para que envíe obreros al campo. Mateo no nos especifica con claridad el hecho de que el Señor tenía que preparar primero al equipo antes de mandarlos al campo. En la manera como Mateo nos presenta su material, él pasa directamente al capítulo 10, como indicando que los lectores de su libro de Mateo conocían que desde luego Cristo les había entrenado primero antes de enviarlos al campo. Esa es una información que nos la da Mateo, que nos la da Marcos y Lucas. De manera que en el orden que trae Mateo nos ubica inmediatamente en el capítulo 10 como el Señor enviando al campo al equipo. En el versículo 5 del capítulo 10 hasta el versículo 15 podemos contemplar las instrucciones que el Señor le da al equipo para enviarlo al campo. Y en esencia hemos dividido este pasaje, que es largo, lo hemos dividido en varias partes para poder entender en orden lo que el Señor hace. De manera que lo primero que vimos en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, es la gran necesidad de misioneros en Colombia. Fue así como dividimos esa parte. El segundo aspecto que consideramos fue en el capítulo 10, versículos del 1 al 15, y los llamamos principios para la práctica eclesiástica de las misiones locales. Estamos haciendo referencia a las indicaciones que el Señor le da a ellos y por lo tanto a nosotros de cómo llevar a cabo las misiones en el mundo, desde luego empezando en nuestra propia localidad. Y el tercer aspecto que estamos contemplando, y es el texto que leímos y en el cual estamos, lo llamamos
tribulación durante el anuncio del evangelio en el mundo. Y lo vemos desde el versículo 16 al versículo 42. Tribulación durante el anuncio del evangelio en el mundo. Este texto, a su vez, mis hermanos, este título lo hemos dividido en 4 partes. La primera parte, ¿por qué decimos nosotros que hay tribulación con el anuncio del evangelio en el mundo? Lo decimos por 4 razones especiales. La primera, por la hostilidad que causa la predicación del evangelio. Lo vemos entre el versículo 16 y el versículo 25. Lo decimos también, hermanos, por las instrucciones que el Señor les da a ellos para manejar el temor durante la predicación del evangelio. Lo vemos entre los versículos 26 y 33. Lo decimos también, mis hermanos, por la división familiar que causa la predicación del evangelio en el mundo. Lo vemos en el versículo 34 al 39. Hay una división familiar. Es tal vez lo que más llama la atención del texto, porque el Señor no oculta esta información. Por el contrario, es tan específico, mis hermanos, versículos 34 al 39. Pero observen ustedes, mis hermanos, que en el versículo 36 del capítulo 10, por favor, observen la contundencia con la cual el Señor menciona a sus discípulos, quienes van a ser sus primeros enemigos por causa del evangelio. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, esto es lo más significativo en este texto, a mi manera de considerar. Que tendremos tribulación en el mundo, tendremos dificultades en el mundo por la predicación del evangelio, pero uno no esperaría que esas dificultades van a ser tan fuertes, tan acérrimas por parte de su propia familia incrédula. Y el cuarto aspecto en el que hemos dividido este texto, mis hermanos, es por la recompensa que tendrán los que persisten en la predicación del evangelio. Finalmente, el versículo 40 al 42. Así que, hermanos, yo creo que en ese orden podemos nosotros abordar este texto y podemos encontrar en este texto la riqueza que el Espíritu Santo quiere indicarnos en este texto, mis amados hermanos. Así que, por favor, pongan su mirada en el versículo 34. Ya hemos estudiado las 2 primeras sesiones del texto, la hostilidad que causa la predicación del evangelio, las instrucciones para manejar el temor, la ansiedad en el campo. Vamos a abordar la tercera sesión en este caso, y es la división familiar que causa la predicación del evangelio en la familia. La división familiar. Coloquen su mirada, pues, en el versículo 34. Lo primero que vemos aquí, mis hermanos, es que el Señor menciona una espada. Una espada. Sí, hermanos, esta espada ya sabemos nosotros en qué consiste. La Biblia nos habla, las Escrituras nos hablan de la palabra de Dios como una espada de doble filo, como una espada que corta y discierne los pensamientos más recónditos del hombre. La palabra de Dios es una espada que profundiza en la psiquis humana, donde no puede quedar absolutamente nada escondido, nada que podamos esconder. De manera que lo primero que vemos aquí que menciona el Señor es la espada del rey.
Y dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora, mis hermanos, esta espada mencionada aquí es una espada pequeña y que se distingue de la espada grande, mis hermanos. Esta es una espada de guerra, una espada que se usa para la guerra. Mis hermanos, la espada mencionada aquí, según Lucas capítulo 12 y versículo 51, se refiere a la espada con la que el Espíritu somete los impulsos del pecado y demuestra su propio poder y eficacia, mis hermanos. Esta espada no es otra que la palabra de Dios, según capítulo 6 de Efesios, versículo 17. De manera que cuando el Señor menciona aquí: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, es precisamente porque hay una guerra en este mundo, una guerra de oposición al reino de Cristo. Esta espada es la palabra de Dios y habrá una oposición muy fuerte, mis hermanos, tan fuerte que miren cómo se hace de evidente en el escenario íntimo del hombre, que es su familia. El Señor dice claramente que esta espada, que no es otro que el evangelio de Cristo, que es la palabra de Dios, va a generar un tipo de división. Y nos dice, mis hermanos, en primer lugar, que esta palabra, que esta espada va a dividir al hijo de su padre. Nos dice en el versículo 35: porque he venido para poner en disensión, es decir, poner en contra al hombre contra su padre. Desde luego que nos está hablando de el hombre que se pone, o el hijo que se pone en contra de su padre y que comienza a odiar a su papá, porque su papá abrazó la fe cristiana, porque su papá abrazó la fe en Cristo Jesús. Este hijo se va a oponer a su papá y le va a odiar. Queridos hermanos, si tú estás sufriendo esta situación por el hecho de ser un cristiano, por el hecho de ser un creyente en Jesucristo, no olvides que ya el Señor lo había anunciado aquí de una manera clara. Pero la espada también va a dividir a la hija y a la madre. Nos dice que también va a dividir a la hija contra su madre. Es la misma situación. Es por causa del evangelio. Pero también va a dividir a la nuera y a la suegra. La nuera se va a poner en contra de su suegra. Cuando esta nuera, de pronto joven, de pronto bonita, va a odiar a su suegra por causa de que su suegra tiene su fe puesta en el Señor Jesucristo. Suegra, no te extrañe, ya el Señor te lo anuncia aquí en su palabra. Otro aspecto importante que vemos en el versículo 36 es la contundencia con la cual el Señor dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quién es un enemigo? Un enemigo es alguien que abiertamente es hostil. Es alguien que abiertamente manifiesta una enemistad. Hay un odio profundo arraigado en su corazón. Este enemigo implica una
hostilidad irreconciliable, mis hermanos. Es un odio personal. ¿Por qué es un odio personal? Porque sencillamente la persona ha abrazado la luz de Cristo. Y desde luego, las tinieblas no quieren saber nada de la luz de Cristo. Las tinieblas odian la luz. Y si odian la luz, no van a aceptar con tranquilidad todo aquel que represente esa luz. El Señor es claro, mis queridos hermanos. Pero en el versículo 37, el Señor nos muestra un aspecto muy interesante y que nos llevará a los que somos discípulos de Cristo a tener que tomar una decisión. A tener que tomar una decisión. Y hermanos, deseo que por favor estén atentos a lo que el Señor va a decir así, aquí. Queridos hermanos, el discípulo de Cristo tendrá que tomar una decisión en cuanto a sus padres, en cuanto a sus hijos, una decisión en cuanto a la muerte. El Señor dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Lo que el Señor está diciendo en el contexto es que si por causa de Él, si por causa de Cristo, yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que tomar una decisión entre mi familia o mi Señor. El Señor está diciendo aquí, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Este amar aquí, mis hermanos, es el amor fileo, ser amigo, tener afecto, denota un apego personal, es un sentimiento. De manera que si este amor fileo es más fuerte por mi familia, por mis padres, por mis hijos, por causa de Cristo, la respuesta concreta de mi Señor es que no soy digno de Él. Mis hermanos, esta palabra digno implica alguien que merece, alguien que ha merecido un sentimiento. No es digno de mí, no puede. Si yo no puedo ser el primero en su vida, significa entonces que no es digno. No es digno. Si me menosprecia como su Señor y es más importante su familia por causa de Cristo, significa entonces que ya decidió a quién seguir. Decidió seguir a su familia, amar más a su familia que a mí. Mis hermanos, el Señor les está indicando aquí a los discípulos que enviará al campo. Si alguno de ustedes prefiere a su familia por causa de mí, no puede y no es digno de caminar conmigo.
Hermanos, qué tremendo. No es digno de caminar conmigo. En ese momento los discípulos se caracterizaban por seguir a su maestro, porque iban detrás de él. Por lo regular, el maestro, el rabino, iba delante y sus estudiantes o discípulos iban detrás. Ellos están entendiendo con claridad lo que el Señor les está diciendo. El que prefiera a su familia más que a mí, no puede caminar conmigo. Mis hermanos, el Señor profundiza más la daga, la espada, la profundiza un poco más y dice estas palabras: el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, hermanas, tal vez te hayas visto en esta situación. Tal vez te hayas visto en esta situación de tener que escoger entre tu hijo, tu hija o Cristo Jesús. Yo no he pasado, y le doy gracias al Señor, yo no he pasado por esta situación en la que mis hijos me hayan puesto contra la espada y la pared. Yo no he pasado por ahí, pero sí he oído de muchos hermanos que han pasado por ahí y que les ha sido muy difícil. Pero hermanos, es algo que no lo estoy diciendo yo, tú lo estás leyendo ahí en el versículo 37. Amamos a nuestros hijos. Claro que amamos a nuestros hijos. Es indescriptible el amor por nuestros hijos. Pero queridos hermanos, entre nuestros hijos y nuestro Señor, el mandamiento es claro, que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. El Señor, hermanos, los lleva a ellos a pensar tanto en esto y en lo que tienen que hacer, que les va a ilustrar la situación a la que ellos tendrán que verse enfrentados. En el versículo 38, Él les menciona el que no toma su cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hablemos un poquitico, mis hermanos, de esta cruz. Es un texto que ha sido mal enseñado y por lo tanto se interpreta de manera que no es. ¿Qué era la cruz, hermanos? ¿Qué era la cruz? La cruz era un instrumento de crucifixión que usaban los romanos. Ese instrumento había sido perfeccionado por los romanos porque tenía como intención producir la mayor aflicción posible, el mayor dolor posible. La cruz era llevada por el criminal que iba a ser crucificado en ella. El criminal sería ejecutado, pero la manera de ejecución era precisamente por medio de la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, fue crucificado en una cruz romana, literalmente. El Señor les está indicando a ellos y los discípulos
entienden lo que el Señor les está diciendo. El que no toma su cruz y me sigue. Los discípulos están entendiendo que el que lleva la cruz finalmente morirá en ella. El que lleva la cruz no es para que otro sea crucificado en ella. No, el que la lleva es porque finalmente lo que le espera es morir en ella en ese momento. Mis hermanos, cada cristiano, cada creyente está llamado a ser un discípulo al punto, inclusive, mis hermanos, de morir para el mundo. Y es por esto que el Señor está diciendo que el que no toma su cruz y le sigue, no es digno de él. Hermanos, la cruz representa un dolor, representa una humillación y un sufrimiento indescriptible. Pero también, hermanos, irónicamente, la cruz es un símbolo de amor infinito. ¿Por qué de amor infinito, hermanos? Porque fue precisamente en la cruz donde el Dios poderoso tuvo misericordia, demostró su amor y misericordia para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, en la cruz Jesús ganó nuestra salvación. Y pues podríamos decir, hermanos, que es gratis. Pero, hermanos, no fue barata, definitivamente. Hermanos, llevar la cruz se refiere a resistir la persecución en los tiempos difíciles. Resistimos, hermanos, por el poder del Señor, mientras Él dirige las circunstancias de nuestra vida. Como discípulos de Cristo, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos mantenernos fieles, incluso cuando seamos atacados de múltiples maneras por el impío, por el que no cree al Señor. Hermanos, lo que es más duro pensar es que seamos atacados, menospreciados por nuestra propia familia. Por nuestra propia familia, por causa del Señor. Por el hecho de que hayamos puesto nuestra confianza en el Señor. Mis hermanos, si es así, el Señor dice que debemos perder esta vida. Él dice claramente que el perder esta vida por su causa es hallarla. Mis hermanos, el que haya su vida la perderá. El que prefiere a su familia, en este caso, el que se ve frente a la disyuntiva de tener que elegir entre su familia y Cristo Jesús, y elige su familia, el Señor está hablando de que la perderá. Queridos hermanos, Él está hablando de la relación eterna con su Creador. Elegir a su familia antes que a Cristo Jesús es elegir perder la comunión y relación eterna con su Creador. Es sencillamente
tener a su familia como su objeto de adoración. El Señor dijo claramente en Éxodo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Elegir a la familia por encima de Cristo sencillamente es colocar a nuestra familia como nuestro ídolo y objeto de adoración. El Señor está diciendo con claridad que la perderá. ¿Qué perderá? Perderá su vida con Cristo. Perderá la eternidad con Cristo. Pero Él dice, el que pierda su vida, ¿cuál vida? Esta aquí, por causa de mí, la hallará. Esto, mis hermanos, nos pasa al cuarto y último sesión o punto de nuestro texto. Y es la recompensa que tendrán los que persisten en la predicación del Evangelio. Y es bien interesante esto, hermanos. Cómo este texto, cómo el Señor más bien, no solamente le está dando instrucciones al equipo que va al campo misionero, sino que ahora le va a dar instrucciones a los que viven en el campo y que serán objeto de la predicación del equipo que llegará. Y es a ellos, no solamente a los discípulos, sino a estos que recibirán al equipo que irá, a quienes el Señor en esencia se va a referir en los versículos 40 al 42. La recompensa que tendrán los que persisten en la predicación del Evangelio. Vemos 5 partes aquí. La primera parte, por recibir al Rey. La segunda parte, por recibir al Padre. La tercera parte, por recibir a un profeta. La cuarta parte, por recibir a un justo. Y la quinta parte, por servir a los misioneros que llegarán al campo. Veamos, mis hermanos, cómo el Señor les indica a sus discípulos, pero a los que recibirán a los discípulos. El Señor dice de manera sencilla: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, ¿no les parece que hay algo acá tan especial, tan emocionante? La recompensa que tendrán los que persisten en la predicación del Evangelio, pero también aquellos que se vuelven cooperadores del Evangelio cuando llega el equipo al campo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Veamos lo que hay aquí, mis hermanos. El predicador del Evangelio, el misionero, el pastor, el líder, cuando predica el Evangelio al vecino, al compañero de trabajo, al compañero en la universidad, en cualquier lado donde está, mis queridos hermanos,
Es un representante de Jesús. Es un representante del Rey. Y el Señor les está diciendo a los discípulos, el que los reciba a ustedes, me está recibiendo a mí. Ahora, desde luego, el que no lo dice el texto, pero usted lo puede inferir con claridad. El que rechace al misionero, al discípulo de Cristo, al creyente, el que lo rechaza no está rechazando al creyente, está rechazando al mismo Cristo, está rechazando al mismo Jesús. Mis hermanos, el que me recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Hermanos, hermanas, qué gran privilegio tenemos tú y yo hoy. Qué gran privilegio tenemos cuando recordamos a aquella persona que nos habló de Jesús, que no se dio por vencido, sino que persistió y persistió. No se dio por vencido, por vencida. Y hoy tú y yo estamos escuchando este sermón. Debemos experimentar gran regocijo, queridos hermanos, porque significó que nosotros no recibimos al que nos predicó el Evangelio. Nosotros recibimos a Cristo mismo. A Él fue a quien recibimos. Pero el Señor va más allá. Recibir a Cristo, mis queridos hermanos, es recibir al Padre que le envió. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, la palabra enviar aquí es apostelo, de donde viene la palabra apóstol, y que se refiere al enviado, al que es delegado o enviado con una misión específica. El primer misionero, mis hermanos, en el mundo fue directamente nuestro Señor Jesucristo. Fue el enviado del Padre, fue el apostelo del Padre a este mundo. Fue el delegado, si lo podemos decir así. El que recibe a Cristo es recibir al Padre. Hermanos, hermanas, tenemos el privilegio de tener con nosotros hoy a la triunidad, a la completa deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, observen ustedes que el Señor repite la palabra recibir varias veces aquí. El Señor les está dando un estímulo a sus discípulos, pero también les está dando un estímulo a los que reciben a los discípulos. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Parece que hay una diferencia de galardones aquí.
Parece que hay ciertos niveles de galardones o de premios, si queremos llamarlo así. El Señor menciona al profeta, al predicador, al que le representa, al que proclama, al heraldo. El Señor le dice, el que recibe a un profeta porque es profeta. ¿Recuerdan de aquella mujer que veía a Eliseo? Sí, a Eliseo. Y reconoció que era el profeta de Dios. El profeta de Dios. Y tuvo un cuidado de él. Incluso mandó a hacer un lugar para recibir al profeta de Dios, porque era el profeta de Dios. Dice aquí que no quedará sin recompensa. Recibirá su recompensa. Hermanos, hermanas, hablamos de ese cuidado especial, de esa consideración especial que hay en nuestro corazón hacia aquel o aquella que nos trae la bendita y gloriosa palabra de Dios. Es ese amor especial por ser instrumento de Dios. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Nosotros sabemos, mis hermanos, que no somos justos por las obras. Somos justos por la obra de la gracia de Cristo Jesús. Mis hermanos, no hemos sido justificados por las obras buenas que hagamos, por la única obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros por la fe en Él, hoy somos justificados. Mis hermanos, recibí a un creyente en nuestra casa por el hecho de que es un creyente, por el hecho de que comparte nuestra misma fe. El Señor dice aquí con claridad que tendrá su recompensa. Es recibir a su hijo, es recibir a un hijo. Nos dice Efesios capítulo 3 o capítulo 2 en el versículo 19, creo, que somos la familia de Dios. Recibir en nuestra casa a alguien que es cristiano, que es creyente, es recibir a un hijo de Dios, y por lo tanto eso no pasará desapercibido para nuestro Padre. Pero mis hermanos, viene algo con lo que el Señor termina aquí. Cuando servimos a los misioneros, con algo que aparentemente tiene tan poco valor, con algo que es tal vez insignificante, nota lo que dice el Señor. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, para el mundo el misionero es alguien insignificante. Alguien insignificante. No tiene valor. De hecho, el misionero hoy es visto como aquel que tiene un trabajo fácil, como aquel que se la gana sentado, como aquel que ha decidido montar una iglesia
para llenarse de plata. Hoy el misionero es visto como ese vago que no hace nada, como ese vago que no pasó a la universidad y es un mantenido en la casa y comienza a ver en el ministerio una posibilidad de trabajo. Hoy el ministerio es tan menospreciado precisamente porque se ve en el ministerio una opción de trabajo y de vagancia, porque aparentemente el pastor no hace nada. Por lo tanto, el mundo rechaza a estos hombres. Tienen en poco a estos hombres, desde luego, por el mal testimonio. Pero el Señor les está diciendo a sus discípulos, los está tratando de pequeñitos en un sentido de dignidad. En un sentido de dignidad. Los está tratando de pequeñitos, de dignidad para el mundo. Son insignificantes para el mundo. Por eso él dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. Él se está refiriendo al equipo, desde luego. Todo el contexto nos muestra que se está refiriendo al equipo que llegará al campo. Le da un vaso de agua fría por el hecho de que es un apostelo, un enviado, un delegado de Cristo Jesús. Dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua fría. Tal vez en las polvorientas calles de Palestina en ese momento, del desierto, el caminar abundantes distancias, kilómetros, millas, para llevar el mensaje a una población, era realmente un gran esfuerzo. Y sacar un vaso de agua fría para refrescar la garganta de estos misioneros no pasaba desapercibido para Cristo. El Señor termina diciéndonos a ellos, a sus discípulos iniciales, a nosotros hoy, pero a quienes nos reciben hoy en el campo, que no perderán su recompensa. Bueno, yo podría decir, si es dándoles un vaso de agua fría, ¿qué tal invitándolos a almorzar? ¿Qué tal invitándolos a comer? ¿O qué tal invitándolos a pasar la noche en nuestra casa? ¿Qué tal? Bueno, me indica a mí aquí que no perderá su recompensa. Mis hermanos, y es así como el Señor termina esta extensa sesión que empezara en 9:35. Es así como el Señor termina aquí. Hermanos, aprendemos entonces la gran necesidad de misioneros en el mundo, en Colombia específicamente. Aprendimos en esta sesión también los principios y prácticas de las misiones locales. Pero aprendimos también que llevar el evangelio al mundo nos traerá extensa persecución de distintas maneras. Pero el Señor dijo, el que persevere hasta el fin. El Señor está diciendo con claridad, hermanos, que no será una situación que persista o que se mantenga. La persecución será temporal. Y una manera, mis hermanos, de mantenernos en el campo es saber que el Señor dice, el que persevere hasta el fin.
este será salvo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por consolarnos. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a obedecerte, Señor. Ruego por la iglesia, Señor, de manera específica, porque la iglesia está siendo preparada, Señor, en el campo misionero. Somos, Señor, una misión establecida para cumplir, Señor, la gran comisión. Y te ruego, Señor, que esta instrucción recibida de este precioso texto de Mateo, Señor, haya sido para nosotros las instrucciones claras, la claridad que debemos tener, Señor. Ayúdanos a pasar ahora, Señor, a la práctica, sabiendo, Señor, que no somos nosotros realmente. Nosotros somos solamente el instrumento utilizado. Te damos gracias, oh Dios, por lo que nos has enseñado. Gracias, oh Santo Espíritu, por asistirnos. Gracias, Señor, como tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a amar al mundo, a los inconversos, de tal manera, Señor, que tengamos compasión por ellos, como tú tuviste compasión, Señor, y entregaste, Señor, tu ministerio específicamente a predicar el evangelio del reino a las multitudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.